Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos trae una hermosísima enseñanza. El Evangelio nos dice qué necesitamos hacer nosotros para poder tener vida eterna. Nos dice que después de esta vida, después de la muerte, hay una nueva vida. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos explica. Por eso vamos a escuchar la palabra del Señor. Invitados somos todos a escuchar, a reflexionarlo y a compartir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Juan, está tomado en su capítulo 3, del verso 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, el Evangelio que vamos a meditar, el Evangelio de San Juan, nos enseña que así como fue levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Fíjese bien que para poder tener vida eterna es necesario, dice San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Dice. Para tener vida eterna, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Quiere decir que todo aquel que participa, aquel que se hace el encuentro con Jesús, sacramentado a través de la Santa Eucaristía, vive de vida eterna, tendrá vida eterna. ¿Por qué la Biblia lo dice? ¿Por qué la Biblia lo enseña? Porque recuerdan ustedes en Números 21:8, la palabra del Señor nos enseña que Moisés levantó una serpiente para salvar vidas, para salvar la vida de aquellos que eran mordidos por otra serpiente venenosa. Y solo con mirar esa serpiente levantada por Moisés, ellos sanarían. ¿Recuerdan ustedes allá en Éxodo en su capítulo 12, del verso 1 en adelante? Dice que Dios ordenó al pueblo matar una oveja, matar un cordero para sacrificar su sangre. Dice que con la sangre del cordero marcaban los postes de su casa para cuando pasara la plaga exterminadora, no tocara a ninguno de sus hijos menores que estaban dentro de la casa, según por la sangre marcada en cada poste de su casa.
Eso nos dice en el Éxodo capítulo 12 del verso 1 en adelante. Ustedes pueden leer Éxodo. Y ahora en el Nuevo Testamento, San Juan en capítulo 1 en el verso 29, fíjese bien, San Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Ya no es un animal. En el Antiguo Testamento era un animal que la gente sacrificaba, que la gente mataba. Lo que dice Éxodo 12 del 1 en adelante, dice que Dios les ordenó matar un cordero, degollarlo, sacarle la sangre y comerse la carne. Ellos se tenían que comer la carne y con la sangre marcar los postes de su casa para que no fuera tocado por la plaga, ¿verdad? Pero San Juan 1:29 dice que ya no es un animal, que ya es Jesús. San Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es un animal. En el Nuevo Testamento ya no es un animal, es una persona, el Hijo de Dios. Por eso, cuando la Biblia nos enseña del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo hace para que el pueblo no muriera. En el Antiguo Testamento Dios lo hizo para que la gente no muriera. Todo aquel que era mordido por una serpiente venenosa miraba a la serpiente que hizo Moisés y con eso sanaba. No moría. Y luego el Éxodo, con la sangre del cordero, la gente no moría. Los niños no morían. Y San Juan 1:29 dice que ya no es en el Nuevo Testamento, ya no es un animal, sino que ya es una persona. Por eso Juan presenta al Cordero de Dios, a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El sacerdote dice allá en el Génesis 14:18, dice que el sacerdote realiza la celebración al estilo de Melquisedec. Ese es el trabajo del sacerdote que hoy viene haciendo. Por eso, si usted lee Levítico 5:5, dice que él hará la expiación. Él hará la expiación por dicho pecado para que sea perdonado. Levítico 5:5, Levítico 16:12, Levítico 16:32, dice que todo aquel sacerdote que ha sido ungido para ser sacerdote, él hará la expiación por dicho pecado. Entonces, a través de la confesión, para poder recibir, para poder pasar a la Santa Eucaristía. Dice allá en Hebreos capítulo 10, en el verso 1 en adelante, dice que la religión de la ley del Antiguo Testamento era una sombra de todo lo porvenir del Nuevo Testamento. Todo lo que se celebraba en el Antiguo Testamento, la religión de la ley, era una sombra de todo lo que venía en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, allá en Mateo 26, en la cena del Señor, ya no hay un cordero, ya no se sacrifica un cordero, ya no se ofrece un cordero. ¿Qué pasa? Se ofrece una persona en la última cena. Lea usted Mateo 26, cuando Jesús en la última cena toma el pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo. Por eso la palabra del Señor nos enseña y estamos viendo las citas como el Señor nos va enseñando. Mire, San Mateo 26, capítulo 26 del verso 26 dice, mientras comían Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi carne, esto es mi cuerpo. En la última cena ya no se sacrifica un cordero, ya no se sacrifica un animal, se sacrifica una persona. ¿Para qué? Para que el pueblo no muriera, para que la humanidad no muriera,
para que la humanidad tenga vida. Y por eso Jesús es claro en decir a Nicodemo: si ustedes no entienden cuando yo les enseño las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? ¿Cómo van a entender la vida espiritual? Nicodemo, a pesar de ser un maestro de Israel, no entendía lo que Jesús enseñaba. Si Nicodemo, que era un hombre preparado, no entendía, ¿cómo va a entender hoy el mundo en la actualidad? Por eso mucha gente ha sido engañada. Mire cómo lo dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo: beban todo de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahí está el sacrificio. Una persona es ofrecida en sacrificio. Ya no hay cordero en el Nuevo Testamento, sino es, como lo dice San Juan 1:29, presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, en San Juan 6:54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros necesitamos para tener vida eterna, lo dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es lo que nosotros necesitamos vivirlo, encontrarnos con el Señor para poder un día tener vida eterna. Pero ¿qué pasa? No quieren creer. No, hay gente que no cree ni porque está en la Biblia, se le explica, pero no cree. Y tengan mucho cuidado con aquellos que reciben la Santa Eucaristía, porque Pablo en 1 Corintios 11:23 dice: Pablo dice que el que comulga en pecado sin discernir, come la carne, come el pan, que es el cuerpo de Dios, se condena. Aquel que lo come en pecado, aquel que lo come sin discernir, sin meditar, sin pensar, come, se condena. Eso lo dice San Pablo allá en 1 Corintios 11:23. Entonces, por eso nosotros, para poder participar de la Eucaristía, necesitamos examinarnos, estar en gracia. Si no, si estamos en pecado, vamos y confesémonos. Para eso el Señor ha dejado sus embajadores, sus representantes, dice 2 Corintios 5:18-20. Por eso, entonces, el Señor es claro en enseñarnos, queridos hermanos y hermanas. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos creer. Mire cómo lo dice San Juan en su capítulo 6, verso 63. Mire cómo lo dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la carne cada día nos lleva a cometer pecado. La carne es débil, la carne nos lleva a vivir en el pecado. Y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y eso es lo que Nicodemo no comprendía. Eso es lo que Nicodemo no entendía, a pesar de ser un maestro en Israel. La carne, mire, la carne no sirve para nada. Esta carne un día se va a hacer polvo. El día que nos toca ir de esta vida se convertirá en polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, dice Eclesiastés 12:7. Pero el Espíritu es el que da vida.
Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Eso es lo que nosotros debemos de aceptar, debemos de recibir, debemos de vivirlo para poder encontrarnos con el Señor en esa vida eterna, en esa nueva vida que hay allá junto al Padre. Pero para eso debemos encontrarnos, para tener vida. Dice San Juan 6:54, es a través de la Santa Eucaristía. Pero ¿qué pasa? Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Gracias a Dios que no son todos, son algunos. Dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y eso es verdad. ¿Cuántas personas no creen? ¿Cuántas personas se burlan, critican, pero no saben de lo que están hablando? Y hoy la iglesia nos enseña, la iglesia nos anima, la iglesia nos invita. El Señor está dispuesto a esperarnos para poder que nosotros vayamos al encuentro de Él. Por eso, fíjese muy bien, Romanos capítulo 8, vamos a San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8, en su verso 5, mire cómo lo dice el Señor. Los que viven según la carne no piensan más que carne. Aquellos que no van, aquellos que no llegan, no perseveran dentro de la iglesia, ellos no saben, no conocen, y son los que dicen, los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Los que piensan en Él según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne. ¿Para dónde lo lleva a usted la fornicación? ¿Para dónde lo llevan a ustedes el adulterio? ¿Para dónde lo lleva las borracheras? A la muerte. En la carne no hay más que muerte. En el Espíritu hay vida eterna. Por eso San Juan 6:63 dice, el Espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Mire cómo lo dice San Juan 6:53, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y por eso aquí dice, los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne. Mientras que el Espíritu anhela vida y paz, los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. ¿Qué más queremos que nos diga la palabra del Señor? Si la palabra está claro, queridos amigos y hermanos en Cristo. A ti, amigo que nos ves por primera vez, la invitación al Señor te dice que mientras vives en los placeres, en los deseos de la carne, que son borracheras, mentiras, chisme, orgullo, vicios, fornicación, mientras no te has convertido, eso es carne. Mire, por eso los que viven según la carne no piensan más que carne. Mientras vives en la carne, piensas en la diversión terrenal, piensas en esta vida, piensas en preocuparte en tener cada día más, para tener cada día más y más y más, y vas terminando tu vida y nunca piensas en el Espíritu, nunca piensas en la vida nueva, nunca piensas que al acabarse esta vida tienes otra esperándote, que allá es la eternidad. Esta vida es una vida de pasajera, una vida de pasadita. Allá nos espera la eterna y es donde debemos prepararnos y es lo que más hemos descuidado en esta vida. Es lo que más descuidamos los seres humanos. El Señor nos invita, el Señor nos espera. Por eso dice, los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. ¿Qué más queremos? La carne está lejos del proyecto de Dios. La carne está lejos
Está lejos. Por eso la palabra del Señor hoy nos invita para que nosotros nos acerquemos y perseveremos. Por eso San Pablo en Colosenses capítulo 3, del verso 1 en adelante dice: ¿a qué tenemos que darle muerte para buscar lo espiritual? Lo terrenal no nos deja buscar lo de arriba. Debemos de alejarnos de lo terrenal. Si a usted le gusta ir a los bailes, si a usted le gusta ir a las parrandas, a usted le gusta, mire, la cerveza, debe de darle muerte, debe de renunciar, debe de alejarse, porque Pablo en Colosenses 3:1 dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si ha resucitado con Cristo, ¿para qué está todavía viviendo en el pecado? ¿Para qué todavía está viviendo en los vicios? ¿Para qué usted todavía vive la fornicación y no se quiere convertir? ¿Por qué? Dice: preocúpense por las cosas de arriba, no por los de la tierra. ¿Y qué hace el ser humano? Se preocupa más por lo de la tierra. Se preocupa más. Si tiene un trabajo, quiere tener otro. Si tiene 2 trabajos, quiere tener otro. Quiere tener hasta 3 trabajos y ya tiempo para la familia no hay, mucho menos para Dios, mucho menos de ir a la iglesia, mucho menos llevar a los hijos a la enseñanza, mucho menos llevar a la catequesis. Ya no hay tiempo para nada. ¿Por qué? Porque está preocupado de lo terrenal. Y el Señor dice: preocúpense por las cosas de arriba, no por los de la tierra. Y eso Jesús se lo dijo a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, siendo un maestro en Israel, no sabía de esas cosas, no conocía, no sabía nada de lo que Jesús le enseñaba. Por eso necesitamos buscar, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, también nosotros o ustedes se verán con Él en la gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje. Mucha gente dice: yo quiero vivir la libertad, quiero ser libre. Eso se le llama libertinaje. Eso es un pecado. Pecar contra su propia vida. Libertinaje. Y hay gente que dice: yo quiero ser libre, quiero disfrutar la vida para que cuando yo me case ya no pueda salir porque me voy a dedicar a mi matrimonio. No sabe que es un pecado. El libertinaje es un pecado. Por eso dice: hagan, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Y mucha gente está en contra de la palabra del Señor. Mucha gente está en contra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente? ¿Para qué? Para salvar la vida de aquellos que han sido mordidos por aquellas víboras malas, por aquellas serpientes malas. Hoy la serpiente se representa en Satanás. Dios ha mandado a su Hijo y su Hijo se ha quedado en el pan. Lo hemos leído. ¿Qué pasa? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, dice San Juan 6:54. Dios no quiere que la humanidad se pierda o se condena. Dios envió a su Hijo Jesús para que el pueblo no muriera, para que el pueblo tenga vida eterna. Pero no queremos eso. No queremos buscarlo de arriba, queremos buscarlo de abajo. Queremos estar en lo de abajo. Fíjese muy bien cómo la palabra nos enseña, cómo nosotros debemos de preocuparnos y debemos de saborear, debemos de disfrutar la palabra. Mire cómo lo dice el Salmo 119, 103. A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Escuche: a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca.
La palabra de Dios son dulces, pero ¿qué pasa? Para el ser humano se convierte en amargo porque no sabe lo que dice ni lo que hace. Está dedicado a esta vida terrenal, a esta vida material. Por eso es de que la invitación que nos hace es para que nosotros nos dedicamos a la preparación, al estudio, porque el Salmo 119, 103 dice que la palabra es dulce a mi paladar. Mire, a mi paladar son dulces tus palabras más que la miel para mi boca. Entonces, Romanos, San Pablo, para finalizar, Romanos capítulo 12, verso del 1 en adelante, dice, les ruego pues, hermanos míos, por la gran ternura de Dios, que les ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo, santo, capaz de agradar a Dios. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Ofrezcamos nuestra vida, nuestro cuerpo, al servicio de Dios, y que Dios Padre Todopoderoso nos guarde y nos acompañe. Si el Señor lo permite, será hasta el día de mañana. Que la palabra sea la semilla que caiga en cada corazón y en cada mente, y que Dios nos guarde y nos protege. Nos vemos hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.